familia eran 4 hasta que llegué yo. No sé si se las llevarían mejor o peor. No sé si se querían más o menos. Tampoco sé si preferían ser un número par. Solo sé que desde que un espermatozoide de mi papá fecundó un óvulo de mi mamá contra todas las probabilidades, algo en sus vidas cambió para siempre. Señora de Gaviria, esto debe ser un virus tropical. Es imposible que usted esté embarazada. ¿Ha sufrido mareos? ¿Sí? Antojos, fatiga. Sí, doctor. Señora, si usted se ligó las trompas hace un año, ¿qué cree usted que le está ocurriendo? ¿Tengo lombrices? No, señora. Usted padece un embarazo psicológico. Señora de Gaviria, ¿sabe usted qué tiene? No, doctor. Aire. Está poseída por haberse casado con un sacerdote. Vaya donde un brujo, que eso es mal de ojo. Si la lengua está embarazada, solo ha subido de peso. Debe ir donde mueren que la hagan un exorcismo. Está agarrada por el diablo. Está asustada de estar en un país extraño. No está preñada, mijita, no. Solo ha subido de peso. Es mal de altura. Señora de Gaviria, puede pasar donde el doctor. Es usted un caso raro, señora. ¿Tengo gases? No, señora de Gaviria. A pesar de su operación, usted tiene 5 meses de embarazo. Felicitaciones. Uriel, ¿sabe lo que me dijo el doctor? ¿Qué le dijo, mija? Otro virus tropical. No. Me dijo que estoy embarazada. Estoy seguro de que esta vez iba a ser un hombrecito. De la fuerte lluvia que golpeó a distintos sectores de la ciudad. Esto marca la transición de la temporada seca a la húmeda según datos del INAH. Ay, Chabela, Chabelita, venga, creo que voy a tener el bebé. ¿Me acompaña a la clínica? Uy, sí, señora Hilda. Ay, bueno, ¿y me guardó la bata blanca? Sí, doña Hilda. Ok, ¿será que después de dejarme en la clínica... Ay, usted se devuelve y espera que las niñas lleguen del colegio? Chabela, devuélvase en este taxi, espere a Uriel y dígale que yo ya estoy en la clínica, que se venga para acá con las niñas, ¿me entendió? Buenos días, señorita. Ya voy a tener mi bebé. Sí, señora, pase por acá, por favor. Señor Gaviria. Sí. Ya la señora de Gaviria está en trabajo de parto. No se preocupe, que todo marcha muy bien. Y parece que va a ser niño, ¿cierto? ¡Puje, señora, puje! ¡Ya casi! Ya es una niña, señora.
Pues entonces la llamaremos María Pía, como mi amiga la monjita. No, no. Esta vez yo escojo el nombre. Se va a llamar Paola. Patty, la del medio, no me quería mucho porque le quité el puesto y ahora yo era la más chiquita. Y así quedó la familia. 3 niñas, un ex sacerdote, mamá y Chabela. Claudia, en cambio, creía que yo era su muñeca y me llevaba a todas partes. Venga, Patty. Vamos a jugar con Paola. Ya, Paolita, venga. No le haga caso a su hermana tonta. Y vamos a dar un paseo. Sí, vamos a dar un paseo. Un paseo por ahí. Un paseo por acá. ¡Ay, Paulita! Ya. Vamos a dar un paseo. Vamos a dar un paseo. Ya, Paulita. Chabela, ¿qué me le hizo a la niña? No, pues yo no le he hecho nada a doña Hilda. Ella estaba así, acostadita en la cuna. Yo no fui. Usted siempre es así. Es la tercera vez que se le cae. No me vuelve a tocar a la niña. A usted lo único que le importa es Paola. Ay, ya me sacaron la rabia. Mañana quedan castigadas. No me van a acompañar al aeropuerto a recoger a la abuela que viene de Medellín. Claudia, no me cojas ese jugo que es de la dieta, hombre. Señores pasajeros, tengan la bondad de enderezar sus asientos y asegurar sus mesitas individuales. En este momento iniciamos el descenso hacia el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Quito. Qué lindo niño, doña Teresa. Tiene 2 coromonas. Le va a salir sacerdote. Ahí, ve, ahí está mi mamá, mírenla, mírenla, mírenla. ¿Dónde? Ahí, igualita. No le pasan los años, ¿cierto, Hilda? Sí, ¿no? ¡Hola, abuelita! Buenos días, doña Teresa. ¿Nos trajiste regalos? Ay, se le ofrece un tinto, doña Teresa. ¿Ya se le cayó la niña, Hilda? ¿Con 2 hijas y todavía no ha aprendido a cargarlas? ¿Qué va a hacer hoy, abuelita? Voy a abrirle los huecos de las orejas a su hermanita. ¿Y vino desde Medellín solo para hacer eso? Claro, a vos también fui a Cali a abrírtelos. Esa es la tradición de la familia. Bueno, apúrense que las va a dejar el bus del colegio. Chao, mami. Chao, ma. Pórtense bien, niñas. ¿Quiere que le tenga la cabecita a la niña mientras usted le abre los huequitos? Primero vaya, lávese las manos. Ay, Dios mío. Téngala duro para que no se le vuelva a caer la niña. Ay, Ese día con mi mamá y mi abuela fue la primera vez que sentí mi vida fuera de control, que nada dependía de mí.
y que mi vida era decidida por otros. Ya pasó, mi consentida, ya pasó. Me voy a lavar las manos. Vaya, póngale hielo a la niña en las orejas para que no se le hinchen. Gracias por traerme, mijo. Estos chocolates le encantan a las tías de Medellín. Ay, me acuerdo cuando usted era monaguillo y comía chocolate todo el día. Uriel, ¿sabe qué me encontré ahí tirado? El anillo de Hilda. ¿Oíste, mamá? ¿Será que Hilda se quita el anillo de casada cuando sale de aquí de la casa? Yo no sé, pero eso está muy raro. Niñas, miren cómo es su mamá. Pregúntenle. Pregúntenle por qué se quita el anillo de matrimonio cuando sale de esta casa. Pregúntenle. No llores, mamita. Doña Hilda, nosotras sabemos que usted no se quita el anillo cuando sale de la casa. Mami, ¿qué es eso? Chocolates. Ay, no los vayan a tocar, ¿sí? Son los chocolates que compró su abuela para llevarle a la familia a Medellín. Chabela. Chabela. No puedo más. Nos faltan 6 más. Coma. Chabela. Tenemos que terminarnos todos los chocolates para que no quede rastro. Hilda, ¿dónde está Chabela? No sé. ¿Y las niñas? Niñas. ¿Ustedes qué hacían ahí encerradas? Estábamos lavándonos los dientes. Con chocolate. Por su culpa nos descubrieron. Se comieron mis chocolates. Ya, Pati. No se vaya a ir, Claudia. Que mamita dijo que teníamos que esperar a que llegue papito y nos regañe. Uy, usted cállese. Que por su culpa nos descubrieron. ¡Niñas! ¿Ustedes por qué se comieron los chocolates de la abuelita? Pues les voy a descontar el precio de esos chocolates de la mesada. No, pero es que... Y a usted, Chabela, a usted se los voy a descontar del sueldo, ¿me oyó? Pero es que, papito... No, pero es que nada. La abuelita se va mañana para Medellín. Pero ustedes no van a ir al aeropuerto a despedirse, no, señor. Ustedes se van a quedar aquí, rezando el rosario y pidiendo perdón por lo que hicieron, señoritas. Ay, pero es que es culpa de Pati. Que esté bien, Hilda. Hasta luego. Adiós, hijito. Uy, para su mamá usted nunca debió dejar de ser cura, ¿no? A lo mejor para usted tampoco. En el nombre de Cristo. Amén. Amigos, mi papá es sacerdote y da misa los domingos. Los invito a que vengan. Pero si los curas no pueden tener hijos. Claro que sí. Hola, venimos a misa. Nos invitó Pati. ¿Misa? No, aquí no hay ninguna misa. ¡Ah! ¡Pati! Por culpa suya, no va a volver a ver misa en esta casa.
tiene que ir a comulgar. Pero yo solo tengo 5 años. Pecadora. Se va a ir al infierno, se va a ir al infierno. Bueno. ¿Usted qué está haciendo aquí, muchachita? Usted no ha hecho la primera comunión, todavía se me sale llamando de aquí. A ver, calladita pues, calladita. No van a volver a misa hasta que no sientan realmente en su corazón que necesitan visitar al Señor. Por su culpa nunca más vamos a poder volver a misa. ¡La odio! Pero tú me dijiste que... Dios mío, te pido por mamita, papito, Claudia y sobre todo por Patty, para que me quiera y no me haga más maldades. Buenos días, papito. Hola, chiquita. ¿Qué soñaste, Paula? Soñé que un carpintero sin cabeza le arrancaba la cabeza a Patty. Ave María. Mira, mira lo que tengo para ti. El Santo Padre Juan Pablo Rayita Rayita viene al Ecuador. ¿Quieres hacer un dibujo mostrándole cómo es tu país? Paola, si tú haces ese dibujo puedes ganar y conocer al Santo Padre. Ajá. Niñas, tengo que hablar con ustedes. Resulta que estuve conversando con su mamá y... Dígales, Ariel. Dígales a las niñas lo que va a hacer. ¿Qué pasa, papito? Pasa que su papá parece que nunca dejó de ser cura. Pero, entonces... No, entonces lo que pasa es que les tengo 3 noticias. Una mala y 2 muy, muy buenas. La primera buena es que hablé con el padre Chiriboga, Pati, y me dice que ya estás preparada para hacer tu primera comunión. ¡Bravo! ¿Y la mala? ¿La mala? La mala es que me voy a vivir a Medellín. ¿A Medellín? Pero nos vamos todos. No, se va su papá solo. Mi amor, pero la segunda y muy buena es que te ganaste el concurso de dibujo del diario El Hoy. Vas a conocer a su santidad. ¡Bravo, Paolita! A ver, Paola, despiértese, mi amor. No va a llegar a conocer al Papa. Mami, ¿por qué se fue mi papá? Porque el clima de Quito le hacía daño en los huesos. ¿Y se va a morir? Ay, no se va a morir. A ver, pues sálgase, la ha visto, Paola. Pero él es muy viejito. Sí, él es viejito, pero no se va a morir. Bueno, ya, muévase, que vamos a llegar más tarde que el Papa. Ay. Va a ver el vestidito tan lindo que le mandé a hacer. Bueno. Oye, ven, siéntate. Mi mamá me dijo que no me podía ensuciar el vestido. Ay, el espectáculo fue divino, Uriel. Sí.
Ayer al mediodía. No, pues fue súper conmovedor cuando el Papa recibió el dibujo. No se imagina cómo estaba de linda Paolita. Sí, pues claro, estaba feliz, obvio. Claro, yo le digo. Sí. Sí, pues todas bien. Oiga, Uriel, a propósito de la plata de este mes... Mami, ¿puedo ir a jugar donde Monique? Uriel, espéreme un minutico. ¿No me está oyendo que estoy hablando con su papá? ¿Puedo ir a jugar donde Monique? Sí, pero lleve a Paola. Mami, pero es que ella está muy chiquita. Si no llevas a Paola, no vas. Aló. Ay, está bien. Aló, Uriel. Aló. Ay, no, maldita sea. Todo el mundo debe creer que soy su mamá. ¡Ay, qué vergüenza! Mira, Paola. Esta es nuestra amiga Susana, que te quiere llevar al infierno. Niñas, en su primera comunión deben ofrecer hacer algo por Dios, algo que les cueste trabajo, un sacrificio para demostrarle cuánto lo aman. Ay, ahí viene. Amén. Ahí viene Patty. Mírela, Paola. Ay, yo le hubiera podido hacer un vestidito más bonito, ¿no? Desde ahora en adelante, prometo quererte para siempre y nunca más hacerte más maldades. Ese día, Patty se convirtió en mi aliada incondicional y en mi mejor amiga. Lo cual fue muy importante, porque cuando mi papá se fue de la casa, quedamos solo mujeres y había un exceso de poder femenino en el hogar. Chabela, usted tiene una nariz muy chistosa. ¿Por qué? Porque es gigante. Se parece a la del Conde Contar. ¡Qué linda estás! No tanto como tú. ¿Dónde está Ken? No lo sé. ¿Vamos a su casa? Claudia, abra. Soy su mamá. Claudia, ábrame. Me gusta Ken. Yo sé que ya volvió, Claudia. Abra la puerta. ¡Ábrame, que necesito hablar con usted! A mí también me encanta Ken. ¡Claudia! Mami, necesito otro Ken. Solo tengo uno para 10 Barbies. ¡Claudia! ¡Claudia, ábrame! Sigamos, antes de que nos aplasten con una pantufla. ¡Ay, sí! ¿Cómo va a ser que se va a ir a vivir a un circo faltándole 3 meses para graduarse del colegio? ¡Ay, mami, ya! ¡Deje el drama! Ya volví. Me voy a graduar, no se preocupe, no me voy a ir al circo. ¡Wow! ¡Qué linda casa tienes, Ken! ¿Y cómo huele de bien al café? Sí, gracias. ¿Quieren azúcar? Sí. ¡Qué cucharas más gigantes! Mi relación con Patty era cada vez más cercana, pero Claudia se iba alejando de todas y mi mamá no sabía qué hacer. Mami, 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 ¿tú me trajiste estas cucharitas? ¿Cuáles? ¿Dónde las encontró? En la cocina de la casa de mis Barbies. ¿Usted dejó estas cucharitas en el cuarto de la niña? Mami, ¿por qué llora? Váyase a su cuarto a jugar. ¿Y las cucharitas? ¡Que se vaya a su cuarto, Paola! Claudia, no me cierre la puerta. Tenemos que hablar. Ay, mami, si se va a poner histérica, no entre. Claudia, estas cucharitas son para meter cocaína, ¿cierto? ¿Usted qué está pensando hacer con su vida? Ay, ¿a usted qué le importa? Ya está metida en las drogas, borracha, no le falta sino quedar embarazada. Ay, mamá, no me diga cómo vivir mi vida.
¿Usted por qué es tan dura conmigo, Claudia? Quiero estudiar diseño de modas. Bueno, prométame que no va a volver a meter drogas. Prométamelo, Claudia. Prométame. Está bien, mamá, está bien, se lo prometo. Bueno, entonces yo la voy a ayudar para que se vaya a estudiar diseño de modas fuera del país. ¿Le parece? Mami, ¿para dónde va? Voy a trabajar. Paulita, vaya a hacer sus tareas, mi amor. ¿Usted sabía desde que era chiquita que tenía poderes? ¿Cómo usted? Usted también tiene poderes. Mami, cuénteme la historia del dominó. Ay, me tengo que ir. Además, usted ya se la sabe. Cuando usted se lo encontró le faltaba una ficha. Pero 2 años después, en otro sitio lejos, me encontré la ficha que faltaba en un sifón. ¿Cuándo me va a enseñar a leerlo? Ay, sí, un día de estos, Paolita. Chao, sí, chao, mi amor, que se me hizo tarde. Buenas. Busco a la señora Mita. Hola, Hildita. Hola, Mita. ¿Cómo estás? Bien, bien, mijita. ¿Y tú? Bea tiene que cambiar la forma en que trata a su marido. Él se está aburriendo de su mal carácter. Y va a tener 2 reuniones la próxima semana. Mire, seguro se le concreta un negocito. Lleve a su hija al doctor. Es muy importante. ¿Qué haría sin ti, Hildita? Gracias. ¿Cuánto te debo? 40.000 sucres. Le he hablado de ti a todos mis conocidos. No te va a faltar trabajo. Ay, gracias, doña Mita. Clau, ya le tengo el pasaje para que se vaya a Milán a estudiar diseño. Mami, pero ni siquiera tengo un vestido para mi fiesta de graduación. Todo el colegio se va a burlar de mí. No se preocupe, Claudita, yo se lo consigo. Va a tener el vestido más lindo de su clase, va a ver. ¿Y de dónde va a sacar la plata? ¿Usted de verdad cree que nos va a poder mantener leyendo el dominó? A ver, no se preocupe, Claudia. Yo veré cómo me consigo la plata para su vestido. Vea, Chabela, dígale a doña Aurora que me haga un vestidito igualito a este. Es para el grado de Claudita. Sí, doña Hilda. Vea, y con esta tela en portada americana que me traje tan linda, ¿no es cierto? Muy linda, doña Hilda. Bueno, me avisa mañana cuánto me cobra doña Aurora. Sí, señora. Doña Aurora, la señora Hilda quiere que le haga un vestidito para la niña Claudia, como este. Ay, ¿qué cuánto le cobra? 30.000 sucres, verá. Menos nada. Doña Aurora le manda a decir que el vestido le cuesta 60.000 sucres. Ay, qué bueno. Justo lo que me dieron por el copón de Uriel. Doña Hilda, acá está el vestido que le hizo doña Aurora a la niña Claudia. ¿Y usted qué se hizo? ¿Se operó? Ah, pues tenía ganas de cambiar. Este vestidito quedó hermoso. Doña Aurora sí que cose bien, ¿no? Vea, ¿le sobró tela? No le sobró nada. Chabela, deme el número de la costurera que yo le quiero dar las gracias. No, doña Hilda. Ella no tiene teléfono. Mami, ¿cómo me veo? Divina, mi amor.
Se ve divina. Doña Hilda, ya me voy. Hasta mañana. Chabela. Venga. Muéstrame su cartera. Perdóneme, doña Hilda. Perdóneme, por favor. Chabela, yo que prácticamente la crié, la traté como a una hija más. ¿Por qué me robó? A ver, ¿qué más me ha robado? Perdóneme, doña Hilda. Nada, doña Hilda, nada. Mami, ¿puedo salir? Ni se le ocurra. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? Y punto. Yo ya tengo 18 años y me voy donde me dé la gana. Pues no, no se va para ningún... Claudia. ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Uy, cagado! Doña Hilda, ¿quiere que me quede otro ratico? Le preparo un tintico. Sí, Chabela, prepárame un tinto, gracias. Paola. Paola. Pati. Sí, mami. Ay, Claudia y yo peleamos y ella no ha vuelto. Acompáñame a buscarla, ¿sí? Ay, otra vez no. Ah, allá abajo está en el carro de alguien, mírela. ¡Claudia! Pati, si Claudia le pregunta si yo le grité, usted le dice que no oyó. Sí, mami. Bueno, mañana viene su papá de Medellín. Viene para su graduación, Claudia, y a despedirse de usted antes de que se vaya para Milán, ¿no? Yo mañana tengo un desfile de modas. Ay, Dios. Entonces no va a ir con nosotros al aeropuerto. Oiga, mami, ¿usted me gritó anoche desde la ventana cuando yo estaba en el carro de Renzo? No. Yo estaba dormida, ¿por qué? Ay, qué susto. Yo oí una voz igualita a la suya que me llamaba. Eso es para que no salga tan tarde. Mira, mami, ahí está Papito. Mis hijitas. Lindas. Te extrañamos mucho. Yo también, mi amor. ¿Qué hiciste? De todo, chiquita. Sí, Uriel. Hola, Hilda, ¿cómo estás? ¿Y Claudia? Te estoy viendo. Bueno, vamos, pues, vamos. ¿Oíste, Claudia? ¿Y vos qué te vas a ir a hacer a Italia? No sé. Mi mamá consiguió una beca con una amiga de ella para ir a estudiar diseño de modas allá. ¿Diseño de modas? Ajá. Muy bueno. ¿Y en qué escuela vas a estudiar? Ay, no sé, papi. Yo solo sé que me voy la próxima semana. Vea, mi amor, yo necesito que a usted le vaya muy, muy bien. Entonces, ¿sabe qué? Voy a rezar por usted todos los días para que le vaya bien. Bueno, pero no me va a mandar solo rezos. ¡Ave María! Ya empezó. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Suerte, mi amor. Mami, ¿qué es eso? Ron colombiano. ¿Y ese de allá? Ron ecuatoriano. ¿Todo esto es para la fiesta de despedida de Claudia? Oye, ¿será que nos vamos a quedar cortas? No, mami. Los va a emborrachar a todos. ¡Qué increíble que te vas a Milán! Es hermoso. Sí, me imagino. Mami, ¿qué está haciendo? Claudia, quédate. No te vayas a Milán. Acá ya comienzas a ser famosa como modelo. No me digas esto ahora, Renzo. Me voy mañana. Este ron está buenazo. No solo buenazo, está riquísimo. Acá
No saben hacer ron así. Ni cagando nos da chuchaqui, o sea, de ley. Entonces chumémonos. De una. ¡Salud! ¿Tú también modelas? Sí. Qué pleno. Debes ser muy buena modelo. Yo te contrataría. ¡Qué idiota! ¿Ustedes sabían que la mamá de Claudia tiene poderes? ¿En serio? ¿Qué tipo de poderes, ve? Es vidente, la mala, adivina el futuro del presidente. Pobrecito. No te vayas. Por favor, cásate conmigo. Mami. ¿Le gustó la fiesta, Claudita? Ay, que sí, mami. No me pregunte más. Estuvo buenísima. Bueno, ¿y será que a sus amigos también les gustó? Mami, no me voy a Milán. ¿Qué? Me voy a casar con Renzo. ¿Qué, Claudia? ¿Con ese drogadicto? ¿Qué? Claudia, ¿usted cree que es que se manda sola? ¿Usted se enloqueció? ¿Usted sabe cuánto me he demorado buscando ese bendito tiquete? Claudia, ábrame. ¡Claudia! ¡Ábrame la puerta! Es que pasando por mi cadáver, la dejaste por el hombre. Pasando por mi cadáver. Claudia, ábrame. ¡Que me abra! ¡Me van a enloquecer! falta? No tengo ni idea. Camina. Vamos. Ay, disculpe, señor. ¿Usted sabe dónde vive Claudia Gaviria? Claudia Gaviria. Sí, mi hija. Ella es rubia, mona de crespos, de churritos, alta. Ah, la mujer de Juan Carlos. Camine recto para allá unos 15 minutos. Yo todavía no puedo creer que Claudia se haya casado a escondidas. ¿Sabe cómo me enteré? Sí, mami. Por las páginas sociales del periódico. ¿Cómo le parece, Pablita? ¿Usted cree que esa es la manera de uno enterarse de que su hija se casó? No, mami. Usted no me vaya a hacer lo mismo. O yo, Paola. ¿Cómo se le ocurre, mami? Además, yo no me voy a casar nunca. Yo siempre voy a estar con usted. Aló, hola papi, soy Patty. Sí, muy bien. No, pa, yo no fui a Galápagos. ¿Sola? Papi, es que yo ya estoy grande. Pa, a propósito, en 15 días me gradúo, sí sabía, ¿no? No ha pasado nada. Pa, es que yo necesito que usted me ayude. Yo ya no quiero vivir más aquí. Yo me quiero ir a estudiar psicología en Colombia. Pues en Cali hay una muy buena facultad, papá. ¿Y su esposo dónde está? Trabajando. En un crucero. Vuelve en 15 días. Ah, o sea que no lo vamos a conocer. ¿Hasta cuándo se quedan, mamá? Nos quedamos 8 días.
Cuando vayamos a Quito se lo presento. Claudia, ¿Mm? ¿usted sí está feliz? Ay, sí, mami. Que se vaya la lluvia, que se vaya a nadar, que se lleve mis penas, que las llore en el mar, que las lágrimas naden, se pongan a jugar, que me dejen tranquila, respirar. Cuando yo las extrañe, yo las voy a llamar. Tanto sol hace daño, se van a evaporar. Y yo quiero llorar. Cuando quiero llorar, con los ojos secos, ¿quién puede llorar? Que se vaya la lluvia, que se vaya a nadar, que se lleve mis penas, que las llore en el mar, que las lágrimas naden, se pongan a jugar, que me dejen tranquila, respirar. Hola, mami. Hola. Hola, Patty. Hola, Pío. Mami, les tengo que contar algo. ¿Y ahora usted? ¿Qué nos va a decir? Es que he decidido estudiar psicología en la Javeriana de Cali. Ay, ¿por qué no estudian algo más fácil? ¿Te vas a ir? No, Patty. Esto no puede ser. Pero quiero verte a los ojos. Quiero mirar tu cabello. Es una locura. Pero una locura muy bella. Una locura de la cual no me quiero despertar. Porque te amo. Y mi amor por ti es más fuerte que el viento. Eduardo, ¿me das un beso como las de las novelas? ¿Y ahora dónde vamos? Al CCI, Pío. Quiero comprar unas sandalias porque en Cali hace mucho calor. ¿Y no tienes miedo? ¿De qué? Sophie dice que allá todo el mundo tiene armas y es drogadicto. Pues es como en todas partes, Pío. Acá también hay gente así. Becky, tú me gustas. Pao, ¿has visto mi cepillo para el pelo? No. ¿Estás haciendo la maleta? Sí. ¿Para dónde vas? Tengo cosas que hacer. Chao. ¿Y estás segura de que te quieres ir? Sí, Pío, yo ya te expliqué que me quiero ir allá porque la universidad es mucho mejor. No es tan lejos. Para las vacaciones puedes ir a visitarme. ¿Pero quién me va a ayudar con las tareas? Voy a perder el año. Yo no entiendo nada de Shakespeare.
Te va a ir bien, vas a ver. Y cuando la tarea esté bien difícil, le puedes pedir permiso a mamita para que te deje llamarme. Tranquila, Paulita. Va a ver cómo nos va de bien. Mire, solo quedamos usted y yo. Va a ver que pasamos rico. ¿Vamos a jugar? Creo que hoy no. Sophie, ¿estudiamos juntas esta tarde? A ver, Paola, ¿quién asesinó al rey en Hamlet? Oye, Paola. Sofía. Presta atención. No le diga la respuesta. Claudia. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¿Qué le pasó, niña Paola? ¿Dónde estaba? Los niños nos tenían acorraladas, nos estaban molestando y nos encerraron en un cuartico. Tiene que aprender a tratar a los hombres. ¿Qué pasó? Estoy cansada de vivir solo con mujeres y de estudiar solo con mujeres. Necesito hombres en mi vida, mamá. ¿Qué? Mamá, cámbiame de colegio, por favor. Chabela, conteste el teléfono. Sí, diga que no estoy. ¿Aló? Es Claudia. ¡Pásemela! ¿Aló, Claudia? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué pasó, mami? Hola, mamá. Ya va a ver lo que es ser mamá, Claudita. Sí. Ahora no se va a poner a darme consejos, ¿no? ¿Y usted por qué es tan dura conmigo? Ay, mamá. Vine a quedarme acá con usted mientras tengo a Carlos Andrés. Como usted me lo pidió. ¿Qué más quiere? ¿Por qué tiene tanta rabia conmigo? Usted sabe cómo soy yo. Usted me crió así, entonces no se queje. Ojalá que su hijo no le dé ni la mitad de los problemas que usted me ha dado a mí. Sí, claro. Yo sé que para usted solo he sido problemas. ¡Claudia! ¡Claudita, venga! ¡Espere! Mamita, Hola, mi chiquita, acá estamos. se lo llevaron a la incubadora. Sí, yo sé. No se preocupe que el niño está bien. Yo hablé con el doctor. Mami, perdóneme. Claudita, no se preocupe. Descanse. Todo va a estar bien. Perdóneme usted a mí. Ya. Otra vida nacía, otra historia empezaba. La familia crecía y los cambios no paraban. Con la noticia del embarazo de Claudia y mi inconformidad con el colegio, mi mamá tomó una decisión radical: vender el apartamento e irnos a vivir a Cali con Patty.
Ya una de sus hijas había formado su propia familia y ella quería aprovechar a las dos que todavía tenía bajo su cuidado. Mi papá al mismo tiempo consiguió trabajo en Cali. Así que, de manera inesperada, terminamos todos, menos Claudia, reunidos de nuevo bajo el mismo techo. Pati, me has hecho mucha falta. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Y vos a mí, Pío, hay tantas cosas que quiero mostrarte. Pati, creo que me llegó la regla por primera vez. Patty me había conseguido una entrevista en un colegio mixto para el día siguiente. Mis papás iban a vivir bajo un mismo techo por conveniencia, pero no iban a reanudar su relación. ¿Patty? Ese es el trasteo de Quito. Sí, mami, ya llegó. ¡Ve! ¡Qué tan buen hombre! Ve, Auriel, usted va a dormir en el cuarto de servicio y yo en el matrimonial. Te tengo que cambiar el look para que te adaptes rápido a Cali. Aprende a usar tampones, Pío. Y tener la cara llena de granitos. Lávate con agua tibia y jabón de avena para que se te quite. Y fresca. Fresca que yo te voy a prestar ropa mía porque toda la que vos tenés es de clima frío. Patty, ¿qué le hizo a la niña? Yo ya no soy una niña. Patty, ¿y si no me aceptan? Ay, Pío, claro que sí te van a aceptar, no te preocupes. Acá puedes ser vos misma. Si fumas, puedes hacerlo en los recreos. Si quedas embarazada, puedes seguir estudiando. Nadie te va a echar. ¿Querés estudiar acá? Sí. Entonces estás aceptada. Yo pensé que iba a ser mucho más difícil entrar. Este es el único colegio donde te aceptan una semana antes del inicio de clases. Fresca. El otro año te buscaremos uno mucho mejor. Yo creo que este colegio sí me va a gustar. El director me pareció a mí como raro. Y además, pues, Yo no pienso quedarme embarazada sino hasta que me case. El día que te enamores y te sientas segura con el pelado con el que estás, te vas a tener que cuidar. ¿Cómo así? No entiendo. ¡Ay! ¡Ese es el bus que nos sirve! Mira, cuando yo llegué a Cali, era la única de mi clase que jamás había acostado con alguien. ¡Pati! O sea que tú ya no eres virgen. No, yo ya me acosté con mi novio. Pero mi mamá siempre dice que los hombres se decepcionan de uno cuando uno se ha acostado con alguien antes del matrimonio. Ay, ¿vos te decepcionarías de tu novio si te dice que ya no es virgen? No. Entonces... ¡Qué hija tan hedionda! Y ya tienes esa vieja, ¿qué le pasa con esa falda? Qué bonita debe estar sudando la rodillas. Qué oso, marica, ¿cómo camina con esa falda tan larga, bro? Primera semana de clases fue un poco difícil para mí. Bueno, muchachos, hoy tenemos 2 nuevas alumnas. Las 2 vienen del extranjero. Fernanda viene de los Estados Unidos y Paola del Ecuador. Por favor, démosles la bienvenida. Parece una monja con esa falda tan larga. Alalo, la gringa monja. Bueno. Silencio, muchachos, ahí que esa guachafita, compórtense. Para mí que esa mona, la gringa. Paola, ¿puedes resolver esta ecuación? Sí, profesor. ¿En el pizarrón? Uy, ve, mira, la mona de la gringa. Guapas, Matusa. Bueno, te callas, ¿sí? Un poquito de silencio, por favor. Todo lo que decía les parecía chistoso y todo el día se burlaban de mí. Hola, ¿quieres un chicle? ¿Quieres o no? No, gracias. ¿Ves esta pelada tan subida? Y como venía de un colegio de solo mujeres, veía a los hombres como extraterrestres. Paola. Paola, vení. Vení que Beto te quiere preguntar algo. ¿En Ecuador hay dentistas?
Sí, ¿por qué? No, por nada. ¿Cómo le fue en el colegio? Fue horrible. Se burlaron de mi acento, de mi falda de monja. Me ofrecieron chicle, pero yo pensé que tenía droga. Y cuando dije pizarrón, todos se rieron. Yo le arreglo la falda con mi máquina. Yo, Paulita, no se preocupe. Además, un chico me preguntó si en el Ecuador había dentistas. Cuando yo le contesté que sí, se puso a reír. Ay, Pío, si querés, yo te enseño caleño. No se dice pizarrón, sino tablero. Y seguro que el chicle no tenía nada raro. Y este otro pelado tal vez te estaba molestando porque vos le gustás. Hola, Paola. ¿Bien o qué? Bien, ¿y vos qué, cachetón? Bien. Entonces decidiste seguir otro año en el colegio. Sí, pero ¿cómo así? ¿Por qué no ibas a seguir o qué? Como vivías tan aburrida el año pasado. Yo pensé que te ibas a retirar. Ah, pero era mientras me acostumbraba. Es que en Quito las cosas son muy distintas que aquí en Cali. Pero ya está todo bien. ¿Y ya te acostumbraste a los cerdos del Líbano? Sí. ¿Qué hiciste de vacaciones? Ah, me fui a ver a Medellín a una prima. ¿Vos? San Ancho. ¿Qué oís? Warran. She's my cherry pie. Tan, 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 tan. Ve, ¿eso qué es, cachetón? ¿Un museo? Está pelado, ¿eh? ¿No que ya se acostumbró a Cali? Es de la casa de un narco y un traqueto. Hey, Pela, hola. Hola. Veo, ¿sos la gringa que llegó el año pasado? No, yo soy ecuatoriana. Ah, bacano. Mucho gusto, me llamo Mario. Yo, Paola. Ve, ¿me das tu teléfono o qué? Dale, pues para invitarte a salir. Dale, hágale. Ese año, mi mamá sintió que Ecuador le hacía mucha falta. Entonces, decidió repartir su tiempo entre Quito y Cali. Y como mi papá no se metía en nuestras vidas, Patty se hizo cargo de mí. Pati, ¿Qué? mira que un pelado de 11 me pidió el teléfono y me invitó a salir. ¿Qué hubo, Paola? ¿Cómo estás? ¿Qué, papito? Mira, Pío, primero tenés que traerlo aquí a la casa para que yo lo conozca. Además, acordate que vos no puedes ir a ninguna discoteca, mucho menos a Plaza Norte. Vos solo podés ir a Martin. Pero ¿y si me invitan a una discoteca, qué hago? Pío, vos solo tenés 14 años. Yo a vos te dejo salir porque confío en vos. Pero vos estás muy chiquita. Además, en las discotecas hay muchos traquetos que son peligrosos. Pati. Había que empezar por algún lugar y las cosas van pasando, tenemos que celebrar. Todavía no creemos que nada tenga final. Si mañana no amanece, la noche nos gusta más. Para mí no, gracias. Yo no tomo. ¿Qué va? Tómate un guarito. Es que ya tiene 14 años. Uy, mucho atracacunas, Mario. Bueno, listo. Me tomo solo uno. Uy, bueno, ¿y no vamos a Plaza Norte? ¡Ey! ¡Buenísimo! ¡Dale! Mario, es que yo tengo prohibir allá. Pero nadie va a dar cuenta.
Yo no digo mentiras. Mira, hagamos una cosa. Vamos en un ratito. Y luego yo te prometo que te llevo derechito para tu casa. Bueno. ¿Plaza Norte no es como peligroso? Ay, eso es como cualquier otro sitio. ¿Es que nunca has ido? ¿No es que como dicen que ahí hay muchas balaceras? Si hay balacera, uno se echa al suelo y listo, no te preocupes. Había que empezar por algún lugar y las cosas van pasando, tenemos que celebrar. Todavía no creemos que nada tenga final. Si mañana no amanece, la noche nos gusta más. Entonces, ¿no había venido antes? ¿Pero qué? ¿Te gusta o qué? ¡Tírate al suelo, Mario! Dime. Ve, ¿querés a mi novia? ¿Por qué llegas tan tarde? Porque después de ir a los ranchos, nos fuimos a Plaza Norte. Ay, Paola, vos tenés prohibido ir allá. Eso está lleno de mafiosos y siempre hay balacera. Ya sé. Pues estás castigada durante un mes y solo puedes ir al colegio. Pío, se me olvidó contarte. Ayer hablé con Claudia. ¿Y cómo está? Pues parece que está teniendo problemas con Juan Carlos. Pobre. Sí. Y está pensando en venirse para acá. ¿A vivir? Sí, y como el cuarto de mamita está desocupado casi todo el tiempo. ¿Y en realidad está pensando en venirse a vivir acá? Pues si las cosas no se solucionan con Juan Carlos, yo creo que dentro de unos 2 o 3 meses se viene para acá. ¿Se va a traer a Carlos Andrés? Claro. Mario, parece que mi hermana se va a venir a vivir con nosotros. ¿Cuál? ¿La mayor? Ujú. ¿Qué? ¿Y es muy brava? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Acaso mi mamá? Ah, no. ¿Verdad que tu mamá es Patty? Tan pendejo. Entonces, ¿qué vamos a Martín esta noche o qué? No, es que me faltan 2 semanas de castigo. Ah, pero si pillas, si pillas. ¿Puedes venirme a visitar? ¿Dónde? ¿A tu casa? Uf, sí, buenísimo. ¿Ve? Pues si no te gusta, no vayas. Mentira, mentira. Claro, claro, yo te voy a ir a visitar. Ve, este cosito. Ah, me lo puse ayer. ¿Te gusta? Pues, que sí. Entonces Juan Carlos se desapareció una semana y me dejó sola con Carlos Andrés. Fue muy difícil, Patty. Hola, Mario. ¿Paola está? Sí, seguí, está en su cuarto. Claudia, a mí me parece que usted fue muy valiente en terminar con Juan Carlos y venirse para acá. Igual no fue nada fácil tomar esa decisión. La verdad, hubo un tiempo en que no sabía qué hacer. ¿Ya te va, Mario? Sí. Chao, que estén bien. ¡Paola! ¿Por qué se fue Mario tan rápido?
Porque le dije que ya no lo quería. ¿Y ya no lo quiere? Pobre Mario. Quiero fugo, fugo, quiero fugo, fugo, quiero fugo. Mañana llega su mamá de Quito, ¿verdad? Sí, llega mañana. Bueno, pues me gustaría tener una reunión familiar. ¡Uy, qué calor! El clima de Quito es mucho mejor para la salud. Ve, ¿qué te hiciste en el pelo? Ay, me rapé, Mao, porque me hacía un calor tenaz. Mami, tranquila que no es para tanto. Además, el pelo crece, ¿sí o qué? ¿Y ese arete? Ay, mami, no se vaya a exaltar por eso. A ver, Patty, ¿quién es la mamá aquí? Ay, mamá, pues alguien tenía que cuidarla. A ver, ¿ahora qué fue? Un momento. Quería tener a toda la familia reunida, pues porque yo tengo algo que contarles. Resulta que yo reuní todos nuestros ahorros y se los confié a una familia, pues porque me daba mayor rendimiento que cualquier banco, Hilda. El problema es que esa familia viajó, nadie conoce su paradero, se perdieron. O sea que lo perdimos todo. Todo, Hilda, perdóname. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Uriel? ¿Pero de qué es que nos vamos a mantener, Uriel? Usted y yo no podemos seguir viviendo en esta casa porque es que usted y yo ya no estamos casados. No, es que ustedes no saben lo que es ser mamá. A mí me ha tocado sola. Uriel, usted nunca ha estado aquí en los momentos difíciles. Paola cambió conmigo desde que llegó a Colombia. A Patty, que ahora ya está de psicóloga y de mamá de Paola. Y yo le advertí a Claudia que no se fuera a casar con Juan Carlos, pero porque como a mí nadie me hace caso en esta maldita casa. La familia se fue disgregando poco a poco. Mi papá se fue a vivir otra vez a Medellín, donde consiguió un trabajo presentando un programa en una emisora católica. Mamá pasaba cada vez más tiempo en Quito y menos en Cali con nosotras. Cada una de nosotras consiguió un trabajo para pagar las cuentas y sobrevivir. Patty no solo daba clases de aeróbicos en la unidad residencial, sino también en mi colegio. Hasta aquí llegó la clase de hoy. Recuerde, hasta el jueves hay plazo para pagar la mensualidad. Chao, Patty. Yo vendía en el colegio los brownies que hacía la Chiqui. Patty, ¿me acompañas a donde la Chiqui por unos brownies? Sí, dale, Pío, vamos. También acababa de empezar un trabajo haciendo diseños ecológicos para una empresa de camisetas. Ve, Chiqui, ¿cuántos brownies estás haciendo diarios? Como 120 en total. Ah, Chiqui, ay, vea, la Chiqui lo que tiene el monopolio del brownie caleño. Chiqui, ¿te pago lo que vendí hoy? Huele buenísimo. ¿Te comes un brownie? No, es que estoy ahorrando. Es que estoy mamá de que se burlen de mis tenis en el colegio. Quiero unos Nike Air. ¿Cuántos vas a llevar? 20. Y Claudia trabajaba de recepcionista en un importante hotel de Cali. Mis papás, además, nos ayudaban con lo que podían. Claudia, ¿y ese papel higiénico? Lo traje del hotel porque se nos había acabado. Oni, Oni, ¿Quiere un brownie? quiero Oni, Oni. ¿Paola me vende uno?
Sí, me lo paga de una vez. Son 300 pesos. Pero las cosas con Carlos van en serio o qué? Yo sí creo. ¿Y el man te trata bien? Sí, hasta ahora sí. Ay, ¿ustedes qué ya le hicieron o no? Ay, no. ¿Tenés brownies? Ajá. ¿Me vendes 12? Sí, pero acompáñame al salón que los tengo allá. ¿Quién me cogió los brownies que no alcancé a hacer nada? ¿Que quién ha visto los brownies de Paola, ve? No, pilas de orden en los brownies. No, Paola es una boba. Ay, mucha hippie. Care brownie. Esto es Colombia, esto es Colombia. Paola, necesito 50 dibujos para esta semana. Qué cagada lo de los brownies. Muchas gonorreas. Sí, pero no debí haberlos dejado en el salón. Ya aprendí. Si querés, págamelos de a poquito. No, ya me pagaron mi primera quincena en Sunred. Uy, entonces anda ricacha, pues. Sí. Uy, ¿esos son los zapatos nuevos? Los compré en San Andresito. ¿Y muy caros? Sí, 60.000. Uy, pero qué elegancia. Están bacanísimos. Hoy vamos a pintar sobre vidrio. Tengan mucho cuidado que las pinturas son tóxicas y manchan. Ve, ¿y cómo te fue en los Estados Unidos? Bien. Me gané un resto de plata llevando unos encarguitos de aquí para allá. Vení, ¿a vos no te da miedo que te cojan? Ay, si mi papá es el que me manda. ¿Vos crees que él va a dejar que me cojan? Ya es la segunda vez que lo hago. ¿Me pasas el amarillo, porfa? Uy, qué pena. No, pará. ¿Pero por qué? Pues porque yo no estoy preparada. ¿Pero vos sí me querés o no? Yo sí te quiero, Carlos, pero es que yo no sé si vos estás igual de enamorado que yo. Claro que sí, Pau. Esas preguntas tuyas tan bobas. Ve, este fin de semana voy para Calima con unos amigos. ¿Vamos o qué? Pues le voy a preguntar a Pati a ver si me da el permiso, pero yo creo que mejor hablamos el viernes. Yo me voy ya. ¿Qué? Sí. No, pero vení, si es como sos vos, quédate un ratico más, pues. No puedo. Además, mira, se me hace tarde y tengo que coger el bus. Todo bien. No sé, Chiqui, pues Pati me dio permiso y todo. Sí, claro, yo le dije a Carlos que estaba todo bien, que me recogiera para ir a Calima, pero el man no aparece. Pues no sé, no. Es que no lo quiero llamar porque mi mamá dice que uno los hombres, si uno los llama, como que aburren. No te preocupes. De verdad, salí vos. Yo me quedo aquí viendo la tele. Chao, gracias. ¿Sí, a qué haces? ¿Viendo tele? Aquí viendo la tele. Veníate aquí conmigo. ¡Ey, ve, mira! Mira la loca con pantalones. La que no usa falda. Ay, no, pues, tan loca. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Qué hubo, ve? Ve, voy para clase. ¿Hablamos ahora? Pero... Todo bien. Hablamos ahora. ¿Qué hiciste el fin de semana?
Fui a Calima con mi novio. ¿Y vos, Paolo, qué hiciste? ¡Ey, Paola, el de los pantalones! ¿Qué hiciste el fin de semana? Nada. Y a tu novio en Calima con una diabla. Ya sabía. Como Carlos y yo nos acostamos, que se acueste con otras si le da la gana. ¿Ves qué te pasó? Que Carlos me puso los cachos. Vamos a levantar ese hijo de puta. No, tampoco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le voy a terminar. ¿Nada más? A mí me parece suficiente. ¿Ves de verdad? Si vos querés, vos me decís y yo cojo y le digo unos amigos y vamos y levantamos a ese hijo de puta, ¿oís? Para que afine, para que aprenda a tratarte a vos, toma una damita. No, Gafo, todo bien, de verdad que no es necesario. Además, yo ya me decidí. Le voy a terminar. Bueno, pero eso era lo mejor. Siquiera le terminaste, muy caspa de man. Sí, pero muy duro. Sobre todo porque yo creo que él le valió huevo. Pau, venite para San Andrés con nosotras y te olvidas de Carlos. No creo que tenga la plata. Ay, vamos, que no está caro. Nosotras ya hicimos las reservaciones de todo. ¿Y vos sí crees que yo quepa en ese cuarto? Sí, no te preocupes. Alquilamos un apartamento grande. Ahí nos metemos todas. Voy a hablar con mi mamá. Sí, mamita. Es un paseo a San Andrés con la Chiqui y unas amigas de ella. Vamos a un apartamento alquilado por una semana. Yo tengo algo ahorrado en mi trabajo de Sunrise. Pero es que me falta un poquitico para el pasaje. ¿Usted me puede ayudar? No, mamita, no se preocupe que ninguna mete drogas. Son todas zanahorias como yo. Gracias, mami. Sí, listo. Mañana voy a buscar la plática entonces. La quiero mucho. Besos. Chiqui, estoy cagada del susto de encontrarme con Carlos allá. Pero entonces, ¿estás segura de que el man va a ir también? Ajá. Bueno, pelada, esa es una buena oportunidad para castigarlo con el látigo de la indiferencia, ¿no? Ve, ¿nos vamos para Las Palmas? ¿Qué es eso? Es una discoteca buenísima. Chiqui. Pero ve, ahí está. Ignóralo. Vos no puedes entrar a la discoteca con tenis. Carlos, veo, vos sí me crees a mí. Que sí, pa, otra vez con tus preguntas. Ven, hagamos el amor aquí ya. ¿Sabes qué? Yo no creo que vos me quieras a mí, ¿verdad? Yo no voy a hacer el amor con vos. Pero, ¿qué puedo hacer para que me creas, pues? Nada. Chao. ¿Estás bien, Pau? Sí. Creo que ahora sí los dos entendimos que no aguanta estar juntos. Mejor así.
Entonces, estando en la canoa, yo le dije que no. Al principio me puso como medio bravo, pero yo creo que luego lo entendió. ¿Me regalas 2 chontadures, por favor? Sí, el mío solo con miel. Y el mío con sal. Gracias. Mis vacaciones en Quito fueron lo máximo, Pío. ¡Qué chévere! Ay, imagínate que me enamoré de un quiteño. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo van a ser? Pues no sé, pero si todo sigue bien, pues yo creo que me iría a vivir allá dentro de unos 10 meses que termine mi carrera. ¿Y yo cómo voy a seguir mi vida sin vos, Pati? A mí siempre me vas a tener al lado cuando me necesites, mi Pío hermosa, no te preocupes. Caminando por el campo, me encontré con un marciano y el marciano me decía, skipper, scapper, scapper, ski, skipper, scapper, scapper, ski, skipper, scapper, scapper, ski, skipper, scapper, scapper, ski, skipper, scapper, scapper, ski. Y no le entendí. Y caminando por mi casa me encontré con el marciano y el marciano que jodía. Y el marciano que jodía. Skipper, scapper, scapper, ski. 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 No le entendí. Que escapes de aquí, 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 que escapes de aquí. Y no le entendí. Pati, lo hice. ¿Qué? Hice el amor por primera vez. ¿Y qué tal? Pues fue raro, pero bonito. Creo que es algo que tendré que aprender con el tiempo. Eso es cuestión de práctica. Ay, no puedo creer que te vayas a ir. ¿A quién le voy a contar mis cosas? A Claudia. Pero si ella y yo no nos contamos nada, Pati. Además, somos de generaciones muy distintas. ¿Sabías que Claudia no va a ir a tu fiesta de despedida? Llegaron por nosotras. Estoy cansada de decir adiós. Las despedidas me han parecido en dos. Como ese lápiz que no te gustó, que se gastó. No sabía que ella no venía. ¿Por qué? Porque está ofendida con vos, que porque te vas a Quito y nos dejas solas. ¿Y vos? ¿Yo? Nah. Cada una tiene que vivir lo que quiere vivir. Vos estás enamorada, querés ir al Ecuador. Está bien. Dentro de un cajón, dentro de un cajón. ¿Y Andrés tampoco viene a mi despedida? No, yo no lo invité.
Pati, es que quiero conocer gente nueva. Es que estoy cansada de que siempre estén haciendo lo mismo. De ir a verlos ahí en la casa de Michael, meter perico, de dar vueltas en el carro. Ay, no, están como estancados en el tiempo y yo pues estoy aburrida de eso. Ya mi cabeza no sabe dónde está. Ya no dibujo si tú no estás acá. ¿Y qué? ¿Qué haces? Ah, dibujando. Oh, está alucinante. Ve, 2 Dr. Peppers. Vos sos la que haces las camisetas ecológicas para Sunrise. Ajá, ¿reconociste el dibujo? Claro, son buenísimas. Uf, gracias, qué chévere. Mucho gusto, Rafael. Ah, Paola. Yo también dibujo y pinto. La próxima semana vamos a hacer un graffiti en San Antonio. Wow. ¿Te animas a venir? Sí, de una, yo voy. Con toda. Excelente. Tantos aviones y están a reventar. Nadie regresa, todo el mundo se va. Ay, me va a hacer tanta falta, Pío. Dibújame mucho más, Pati. Mientras te alejas cada minuto más. Mira que a veces me da unas ganas de irme a vivir sola. Si crees que estás lista, Pío, hazlo. Muchachos, ¿nos vamos a quedar acá toda la noche? Sí. Ay, ve, Andrés, ¿te acordás esa vez que nos metimos como 12 gramos de perico y nos bajamos 2 botellas de whisky? Sí, claro. Qué vale tan hijo de puta. ¿Cómo era que se llamaba esa diabla, la del pelo crespo? Ay, espérate. Susana. Susana fin de semana. Michael. Michael. Ve, ¿será que me puedes prestar el baño? Claro, sí, dale. Buenas noches, señor. ¿Me llevas a San Antonio, por favor? Paola, ve. Hola, Paola. Qué bueno que viniste. Ah, no, qué bueno vos que me invitaste. Y qué alivio conocer otra gente. Te entiendo, pelada. En Cali hay muy poquita gente bacana. Este es un buen parche. Bienvenida. Lo dicho, vos como que venís de un parche bien harto. Pues ¿sí o sí, qué? no sé. La verdad es que creo que estoy mamá de la gente con la que ando. Bueno, entonces vení a pintar con nosotros cuando quieras. ¿Dónde andaba? Estaba con unos amigos. Mire, Paola, estoy mamada de que no haga nada más que rumbear y que llegue a estas horas. Ay, Claudia, deje el drama. Nada que deje el drama. Además, usted no me ayuda para nada con la casa. ¿Qué? Yo ayudo con lo que puedo. ¿Sabe qué, Paola? Váyase de la casa. Claudia, ¿usted me está echando en serio? Yo sabía que Claudia no lo había reflexionado a fondo, pero quise aprovechar el momento para probarme que podía salir al mundo y vivir sola. Carlos Andrés,
quiero mucho. Pórtate bien. Empieza como un malestar, sintomáticos los días, ves pasar, la suma de las partes ya no te da, sientes que eres alguien que ya no está, te carcome lentamente la incomodidad, hay algo que te dice que debes cambiar, te queda pequeño todo lugar y no tienes nada para domesticar. Es un virus tropical que empezó cuando llegaste y que no puede parar. No dejaste avanzar, se descontroló y ahora todo infectó. Es un virus tropical que empezó cuando llegaste y que no puede parar. No dejaste avanzar, se descontroló y ahora todo infectó. Es un virus tropical que empezó cuando llegaste y que no puede parar. No dejaste avanzar, se descontroló y ahora todo infectó. Es un virus, es un virus, es un virus tropical. Sabes en el fondo de tu corazón que debes continuar lo que ya comenzó. Si piensas en lo que dejaste atrás, personas, cosas, animales se van. La vida embiste sin avisar. El mundo pequeño te parece ya. El camino tan largo no se ve el final. Con todas las piedras quieres tropezar. Es un virus tropical que empezó cuando llegaste y que no puede parar. No dejaste avanzar, se descontroló y ahora todo infectó. Es un virus tropical que empezó cuando llegaste y que no puede parar. No dejaste avanzar, se descontroló y ahora todo infectó. Es un virus tropical que empezó cuando llegaste y que no puede parar. No dejaste avanzar, se descontroló y ahora todo infectó. Es un virus, es un virus, es un virus tropical. Oh yeah.